Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús. Necesitamos que tu palabra obre en nosotros, Señor. Necesitamos que tu palabra produzca el fruto que ha de producir en nosotros, Señor. Que la palabra sea obrando en nuestra alma, Señor, para que lleve todo nuestro ser a tus pies. Jesús, ten la misericordia sobre nosotros. Derrama de tu espíritu en esta hora. Obra con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Viendo las predicaciones del domingo me di cuenta que yo digo padre y padre y padre muchísimas veces. Gran error. Yo no. Padre, y te pido, Padre, que tu Padre ahora es Padre. Bueno, esa oración no están orando así. Bueno, nos vamos a reunir en grupos de 1. Patricia, 4. No, Francis 4, 5, 6. Wilito, 2. Y Blanquita, 3. Listo, reúnanse según el número. Aquí los 1, allá los 2, allá los 3, allá los 4, 5, 6. 3 grupos aquí adelante y 3 grupos allá atrás. Aquí adelante, 1, 2 y 3. Con Nora los 1, con Esteban los 2 y con Patricia los 3. Bueno, los que están conectados en internet, voy a servir de moderador. Escriban ustedes el propósito, Maritza, Dios te bendiga. El propósito de la porción, el versículo clave y la palabra clave, según ustedes. Acuérdense que el propósito, perdón un momento, el propósito tenemos que formularlo para la gente que le está escribiendo Lucas en ese momento, ¿sí? O para los discípulos que está ocurriendo ahí la cosa. Entonces yo digo, el propósito de esta porción, por ejemplo, en la de la vez pasada, es que ellos estén preparados, porque estemos preparados porque la cosa se va a poner más dura. Que dejemos nuestra comodidad y nos preparemos porque va a estar todo más duro, ¿sí? Ese es el propósito. Así tenemos que formularlo. No lo formulen como un telegrama ni como un título, sino así, que estemos preparados, o sea, la inflexión sobre el lector. Vamos a comenzar con el grupo 1. ¿A quién escogen ustedes de voz cantante? Armando, preséntanos a tu grupo. Nora. ¿Qué hace Nora? Tiene camionetas escolares. Muy bien. Lina es publicista. Sandra es estética, algo así. Sí. Sí. Y artista Constanza. Muy bien, muy bien. ¿Y Armando? Artista plástico. Yo soy músico. Músico. Muy bien, Armando. ¿Cuál cree que ustedes que es el versículo clave? Aquí lo escogimos el 42. Ok. ¿Cuál creen que es la palabra clave? Orar. Orar.
¿Y cuál creen que es el propósito con esta porción? Orar sin cesar, Orar sin cesar. sin descanso. Ok. Bueno, bien. Siguiente grupo. 2. ¿Quién es la voz cantante? Lina. Yo. Lina, Que me trate suave, por favor. preséntanos a tu grupo. Bueno, Esteban, que es estudiante de psicología. Muy bien. Constanza, que trabaja en confección. Muy bien. No me pregunté, pues no me ha dicho. Juan, que también estudia administración. Vicky, que es docente. Muy bien. ¿Y tú? Y yo, que soy cantante. Muy bien. Lee, ¿cuál es el versículo clave? El versículo clave es el 46. 46. ¿Cuál sería la palabra clave? Orar. Orar. ¿Cuál sería el propósito de esta porción? No nos cansemos de orar para que Dios nos fortalezca y no caer en tentación. No nos cansemos de orar para que Dios nos fortalezca y no caigamos en tentación. Muy bien, Lee. Grupo 3. ¿Quién es la voz cantante de ese grupo? Hola, buenos días. Hola, Alejita. Preséntame a tu grupo. Bueno, está Álvaro, Ajá. ingeniero de sistemas, pero es más ingeniero civil también. Está Lore, Blanca. ¿Lore qué hace? Ay, se me olvidó. No, se me olvidó Lore, ingeniero de sistemas. Ujú. Blanquita es pensionada. Muy bien. Marleni también. Muy ¿no? bien. Ama de casa, pensé que las dos, perdón, estoy perdida. Marleni es pensionada y Patricia es administradora. ¿Cuál es el versículo clave para ustedes? Para nosotros, versículo clave, bueno, ahí tuvimos un poco de diferencia, pero el versículo 40 y 46 que dicen lo mismo. 40 y 46. ¿En qué consistía la diferencia? No, pues básicamente, es decir, cada uno llegó a un punto diferente porque les parecía que los versículos clave eran otros. Entonces, Okay. este porque Jesús está haciendo esto, no, este otro porque habla más del propósito, entonces esa era como la diferencia. Muy bien. ¿Cuál fue la palabra clave? Orar. Tuvimos una segunda opción. ¿Cuál? Tentación. Muy bien. Tentación. Tuvimos una segunda tentación. Grupo. Pastor, o sea, es para una anotación. Con respecto a la palabra tentación, se refiere a no hacer la voluntad, ¿sí? Del Padre. Ujú. Muy bien, Lore. Grupo 4. Hay micrófono atrás, no es de aquí adelante, que ese es de adelante. Ya en el grupo 4 tenemos otro micrófono. No cojan ese micrófono, por favor, Patricia. ¿Patricia acabó de llegar? ¿El propósito? Perdón. El propósito es, ellos deben orar para no entrar en tentación. Muy bien. Grupo de Patricia. Sí, señor. ¿Quién es la voz cantante, Pat? ¿Tú? Yo. Preséntame a tu grupo, Bueno, por favor. Rocío y Adriana. Rocío, ¿qué hace? Rocío, servir al Señor. Adriana también. Cristina también, directora de una fundación. María Victoria, administradora. Ay, perdón, María Teresa, perdón. Y Franci es docente. Muy bien.
Y yo soy Patricia y soy monitora de ruta. Muy bien, Pat. Bueno, entonces para nosotros el versículo clave también 40 y 46. Los 40 y 46. Muy bien. Sí. El 40 tiene también 2 puntos. Señor. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es tentación y orar también. Tentación, orar. Muy bien. Y el propósito, no dejemos de orar para no caer en tentación. No dejemos de orar para no caer en tentación. Muy bien. Siguiente grupo. 5. Bueno, mi grupo está conformado por Nata, por Lucerito, Nata, ¿qué hace? escritora, Ajá. Lucerito, trabaja en la iglesia, Muy bien. Elber, ingeniero, Aaron, entrenador, y Dianita, auxiliar de preescolar. ¿Y tú? Y yo, Carlos, y soy estudiante. Carlos, muy bien. Bueno, las palabras que escogimos Sí. fueron 4, que quizás nos ayudan a conformar. Primero el versículo clave, Sí. el 42 Sí. y el 46. Bien. Y las palabras claves fueron oración, Sí. tentación, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y con base en esas 4 palabras planteamos el propósito. Sí. El propósito sería: la oración nos sirve para estar más cerca de Dios y no será la tentación de hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Muy bien. Siguiente grupo. El 6º grupo. Donde está Mache y Machela. Machela. Marce, preséntame a tu grupo. Buenos días, mi grupo está conformado por la señora María del Rosario, ella es estudiante de lenguas, sigue una ama y mujer de casa ejemplar que se llama Paola, Willy. seguimos con Willy, que es siervo de Dios, la profe Beatriz, pensionada del magisterio. Sí, se puso interesante después de que se pensionó. El señor Juan José, que es comerciante, y la que les habla, que es abogada. Muy bien, Mi Marce. nombre es Marcela. Marce, ¿cuál es el versículo, palabra y propósito? Bueno, el versículo lo encontramos en el 46, que dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. De ese mismo versículo, pues como es el clave, Es el 46, ¿no? sí, versículo 46. Ese es nuestro versículo principal y de ahí sacamos la palabra clave, que en este caso sería levantaos, tomándola como un sinónimo o como una forma de decirle a los discípulos, despiértense, Ajá. viéndola Muy desde bien. ese aspecto. Y el propósito del Espíritu Santo es el mismo del grupo de Patti, que es que ellos deben orar para no entrar en tentación. Ok, muy bien. Ellos deben orar para no entrar en tentación. Bueno, muy bien el ejercicio. Creo que todos están muy centrados. Obviamente, esta porción está hablando de la oración, ¿sí? ¿Qué tono tiene? ¿Qué tono tiene esta porción? Es una porción de advertencia, de exhortación, de iluminación, de revelación, de enseñanza, ¿de qué lo dirían? Ustedes si tienen el micrófono ya, ¿qué dirían? Dale, Juan. Para nosotros está en un tono de exhortación.
Es de un tono de exhortación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tono tiene? Pásenle ustedes mientras tanto el micrófono a algunos de acá. No, ustedes díganme qué tono tiene la porción. Pues es que, bueno, puede ser exhortación, pero también él está orando y les está pidiendo a ellos que oren también, entonces no tenemos como claro el tono, como que si es exhortación o es un mandato o es... No tenemos claro el tono de la porción. Bueno, la vez pasada alguien me hizo caer en cuenta algo. La gente que se conecta por internet y también a veces las personas que vienen nuevas a estudiar. Yo a veces manejo un estilo cansón, ¿sí? Porque me gusta retar a la gente y pienso, no quiere decir que sea la verdad, pienso que es un método para que la gente esté despierta. Pero hay gente que no sabe cómo está ocurriendo aquí en el grupo. Entonces, por ejemplo, con Adriana ya nos conocemos ya hace un buen rato. Yo la molesto muchísimo, ¿sí? Porque ella además es un poquito tuerca. Entonces, terca. Y entonces hay un juego. Pero la gente que está afuera no sabe eso. Y la gente que está adentro a veces que viene por primera vez no sabe. Y entonces piensan, y ese tipo tan odioso y tan horroroso, y cómo dice eso. Pero es un juego para que la predicación tenga una dinámica. Pero en la enseñanza no debo hacerlo así. Entonces, públicamente le pido perdón a Adriana por haberla molestado tanto, pero ya sé que en mi esencia no voy a dejar de hacerlo, así que perdonen. Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, exhortación. ¿Ustedes piensan que es? Advertencia. Una advertencia. Muy bien. ¿Ustedes piensan que es? Advertencia. ¿Ustedes piensan que es? Advertencia. Allí piensan que es. Advertencia también. ¿Qué dice Lucerito? Pasen el micrófono que Lucerito me hace caras y gestos y no sé. Este micrófono es de estos tres grupos. Y ese micrófono es de esos tres grupos. ¿Qué dices, Nandita? No, igual, de exhortación, advertencia, nos recomienda. Bueno, uno puede votar como las escopetas un poco de balines. Para ver a cuál le da, sí, así hace la escopeta. Pero realmente nosotros hemos de procurar ser fusiles, o sea, una bala, un muerto. Nos exhorta. Nos exhorta. ¿Advertencia es lo mismo que exhortación? No. ¿Es un sinónimo? No. Sí. Porque una exhortación es como un llamado a moverse. Y advertencia es un llamado a detenerse. ¿Sí? Bueno. ¿Es una exhortación? Yo busqué las palabras claves en cada versículo con la gente de internet. Y entonces alguien dijo, del primer versículo, una palabra clave es como solía, en Rey de Valera, o según su costumbre. Sí, costumbre. Muy bien. Del otro versículo, orar y tentación. Del otro versículo, orar y rodillas. Del otro versículo, si quieres pasa, y después, o sea, si quieres pasa, estoy encerrando como si fuera una sola palabra, y voluntad, y aclaro, mi voluntad, tu voluntad. En el otro, fortalecer. En el otro, agonía, orar intensamente y sudor. El del otro, levantarse, oración, durmiendo y tristeza. Obviamente, la palabra que más se repite es oración. Pero este versículo no está hablando de la oración, aunque es la palabra que más se repite. Tiene una particularidad este versículo. Por ejemplo, si uno dijera Padre Nuestro, pues Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, oren así. ¿Sí? Entonces, oración sería la palabra correcta. Pero en esta porción hay algo que nosotros tenemos que buscar como... Hay un elemento que es el elemento alrededor del cual giran todas las cosas, ¿sí? Cuando hay un elemento que es sobre el cual giran todas las cosas, por ejemplo, la serie de Los Simpson
se hizo basada en Bart. Bart era el personaje central de Los Simpsons, pero extrañamente se convirtió Homero en el personaje central. Y Homero llegó a tener más recordación y más preponderancia inclusive que el mismo Bart, ¿sí? Fíjense que está Lisa y está Margie y está Marge, pero realmente el personaje que se volvió el más importante fue Homero, porque alrededor de Homero giran todas las cosas, todas las historias. En Batman el Caballero de la Noche, el personaje central era Batman, pero el personaje del Guasón fue se comió a todo el mundo que terminó siendo el personaje principal, el Joker, tanto que al Joker le hicieron una película después que fue la que ganó ahorita el Oscar al mejor actor. Entonces, uno tiene que buscar como que cuál es el elemento que realmente le da la particularidad a la porción. Por favor, en un segundo, discutan entre ustedes cuál es ese elemento. ¿Ya se nos fue el tiempo? No, tenemos tiempo. Discutan cuál es ese elemento. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento que le da, ojo, la particularidad? La particularidad. Nuestro grupo se ratifica en levantaos. Levantaos, muy bien. Nos ratificamos en esa. El grupo 1, ¿cuál es la palabra que señala la particularidad? Realmente me encanta esta porción porque hay cosas muy claves en esta porción, ¿sí? Por eso se hace un poco difícil encontrar esa particularidad. Sí. O sea, no es por la torpeza nuestra, sino porque la porción es muy rica en elementos. Sandrita. Pues es que estamos como... Díganme si tienen 2 o 3, no hay problema. Una sería la tentación. Tentación. Pero la otra, digamos que para nosotros pues fue muy importante el versículo 42, donde habla que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Muy bien, gracias grupo 2. Grupo 1. Grupo 4, 5. Grupo 5. Pat. Bueno, ustedes. A pegar la vida ya. Pues nosotras pensamos que es como la tentación, que por primera vez Jesús se siente tentado y que pasa de mí esta copa porque no, y le pedía que para poder hacer la voluntad de él. Pat, ¿será la primera vez que Jesús se siente tentado? No, Pat. No sé cuántas Pat hay aquí. Pues de esa, o sea, de esa manera tan fuerte, o sea, como más fuerte, más... Entonces, ¿se haya sido tentado o no haya sido tentado? Sí. Sí, se ha sido tentado. Sí. ¿Dónde más haya sido tentado Jesús? Cuando Satanás lo tentó. ¿Y tú crees que la tentación no fue fuerte? Sí. Fue fuerte. Es verdad. Ojo, ¿no? Nosotros hemos de cuidar nuestras palabras en el grupo de estudio porque a veces podemos decir cosas para la gente nueva, eso queda como una verdad. Y después puede ser que ellos lean la Biblia y dicen, ay no, me mintió porque ya. Es una sutileza, pero usted no sabe el problema que puede causar una sutileza. Yo trato, la gente no se ha dado cuenta, pero yo trato todos los años de cambiar varias cosas en la iglesia, porque temo que la iglesia se quede quieta. Entonces cambio los boletines, cambio el orden del culto, cambio mi apariencia física, cambio las disposiciones, hago innovaciones en la... Con todo y eso la iglesia se resiste a cambiar. ¿Sí? Tuvimos un rifirrafe el domingo pasado por la zona PET. La zona PET es que establecimos un lugar para los animales. Y hubo gente que se indignó. Y entonces, claro, yo nunca me preocupo porque normalmente, generalmente, mi propósito es bueno. Entonces, como mi propósito es bueno, pues yo estoy salvo, ¿no? Si fuera malvado, pues ya ahí tendría dificultades. Pero como normalmente el propósito es bueno, entonces, ¿por qué lo hicimos? Había gente que se paraba en la puerta el domingo con el perro y no entraba para escuchar desde la puerta. ¿Ustedes qué creen que haría Jesús?
Pero además hay un salmo que dice, la golondrina, la araña, hallan lugar en la casa del rey. ¿Qué hacemos? ¿Perro o araña? ¿Qué escogen ustedes? Porque si no podemos dejar entrar perros, tampoco podemos dejar entrar arañas. Y mucho menos pulgas. Y entonces, ¿qué hacemos para expulgarnos aquí? Y piojos, ni se diga. ¿Sí? Un día estaba bautizando y entonces había una niña con piojillos y la dejé más tiempo en el agua. Y los piojos salieron nadando y después dije, y el resto que falta por bautizar, bueno, no importa. Señor, cúbrelos con tu sangre. Y los pólipos, ahí en las matas hay una cantidad de bichillos. Usted entiende que podría parecer, entonces alguien decía, es que es falta de reverencia. ¿Dónde está la reverencia realmente de la gente? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra actitud ante el Señor. ¿Sí? No porque un perrito entre. No, nos van a distraer. ¿Por qué cuando está usted viendo la novela y el perro ladra no se distrae? O el niño llora. ¿Sí? Entonces los niños también nos toca dar un lugar especial. Para los discapacitados también nos toca entregar un lugar especial. No, discapacitados en nuestra iglesia. ¿Usted sabe que hay iglesias en donde los discapacitados no pueden predicar la palabra? En el catolicismo, una persona coja, tuerta, manca, albina, no puede predicar el evangelio. Eso no es solamente... ¿Sabían eso? ¿Tú sabías eso? Bueno, pero has de saber, una persona discapacitada no puede. Por el derecho... ¿Ustedes sabían que en el catolicismo se puede casar una niña de 14 años? Dicen, ay, esos musulmanes que se casan con niñas de 14 años. Sépanlo, en el catolicismo una niña de 14 años no puede casar. Y la mayoría de sus abuelas las casaron a los 14 años, deje fregar. Bueno, pero entiende que el mundo va cambiando y conforme tu amiga que nunca se congregó aquí porque ella tiene un perrito y no lo puede dejar solo, dile por favor que hicimos una zona pet para ella, dile que la hicimos para ella. Y quién sabe qué más locuras tendremos que hacer con tal de forzar a los que están a la vera del camino, ¿sí? Siempre hemos de cambiar, siempre hemos de renovar, siempre hemos de estar que la iglesia no esté estática. Muy bien, todo eso era para sacar la neura que tenía del domingo. Bueno, particularidad, tentación, voluntad, dice el grupo. Estábamos aquí en este grupo ahora. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra particular. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, muy bien. Pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se está refiriendo, Pat? A la tentación que está en este momento. A la tentación que está en ese momento. Miren, toda la actitud corporal de uno le enseña si uno tiene la capacidad de participar de grupo o no, o cómo es el corazón de uno. Por ejemplo, esa actitud de lo de la zona P muestra que hay en el corazón de mucha gente. Una señora tuvo que salir de donde ella se sentaba normalmente porque una persona harta la molestaba. Y ella se hizo en otro lado. Ahora ella está molesta porque se le está haciendo a alguien al lado con un perrillo. ¿Se da cuenta cómo la vida es tan particular? Sí, puede ser que yo no esté de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo. Pero yo tengo que expresar de una manera amable, constructiva. ¿Sí? Yo digo, ay, a mí qué me importan los perrillos, pues me voy a hacer allí. Hay 350 sillas en este salón. Y hemos apartado 4, de modo que tienen 346 para escoger. Pero no, si me quitan mi silla para que entre una persona con su perro y se salve, mejor prefiero yo perderme. ¿Qué grado de velo ha colocado el enemigo sobre nosotros? Cuando ustedes están trabajando en grupo, este ejercicio de trabajar en grupo es para que nos enseñe, además de trabajar en grupo, tolerancia, amabilidad, respeto por el otro, participación, compañerismo. Uno jamás busca que el otro quede mal. Aunque no esté de acuerdo, entonces Patricia Van dice, es que a mí me parece que habla de la araña. La araña. Araña ella.
que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces uno más bien si es lindo dice, sí, la araña, pero la araña con pelos, para que la cosa suene más amable, o sea, para hacer que el grupo no quede mal. Eso es trabajo en equipo. Ojo, estoy hablando del trabajo en equipo y estoy hablando de la iglesia. En la iglesia es igual. No estoy de acuerdo con lo de los perros. Sí, es que la iglesia se ha vuelto humanista y malvada y entonces es que se acabó. Eso fue que entró Satanás, porque quién sabe qué brujería le están haciendo al pastor, una mujer lo sedujo y lo engañó. Pero ustedes entienden qué es lo que está en el corazón. Hay una maldad, hay una cizaña sembrada. Yo lo decía el domingo. Yo no sabía que se iban a poner bravos por la zona, pero pues yo decía, es mucha maldad que un enemigo venga de noche al campo de cultivo que usted ha preparado y que siembre cizaña para dañarle el cultivo. Es muy malo. Tiene que ser, imagínese el trabajo del tipo de venir por la noche con una semilla a echar en un cultivo para sembrar. Tiene que ser demasiado depravado y malvado. Entonces, bueno, a mí me encanta, yo amo la iglesia. La amo, ¿por qué? Porque es indigente, porque es falible, porque falla, porque es de barro, porque en todo esto que hacemos nosotros vamos aprendiendo más y más del Señor. Muy bien, Patricia. Entonces, ¿qué sería la copa? Pues lo que venía para él, la muerte. La muerte. Y fíjese, Jesús está diciendo, Padre, si es posible, no me pongas a hacer eso. Y uno pensaría, oiga, la muerte de Jesús es a lo que vino. No, no es a lo que vino, pero uno podría pensar. Y uno no puede ser que Jesús esté sacándole el cuerpo a ese trabajo. Este relato es tan hermoso porque muestra la humanidad de Jesús. Y creo que entre él más humano se muestra, más nos mueve a nosotros, ¿sí? Más nos, la deidad, la majestad de la deidad está no en que él es Dios, la majestad de la deidad está en que él se rebajó como uno de nosotros. Creo que eso lo hace más digno de ser alabado. Muy bien, grupo 5. ¿Qué palabra? Es la palabra clave, particular, la palabra de giro, la palabra central. Pues con el grupo estuvimos debatiendo y encontramos que es la voluntad de Dios. Voluntad. Muy bien. Es que Jesús varias veces va a orar. Entonces, en otros pasajes habla de que orar. Orar según su costumbre, varios pasajes va a hablar que oraba según su costumbre, que se levantaba temprano a orar, que oraba mucho tiempo, que oraba con los discípulos, que oraba solo. De modo que la palabra de la oración no es el elemento central. Así como sanidad, hay tantas sanidades, entonces la sanidad no es lo principal. De hecho, fuera un demonio en muchos pasajes, no es la particularidad. La palabra tentación sería más relevante que la palabra orar. Además, porque acordémonos que viene de un relato pasado donde está conectado. Jesús le ha dicho a Pedro que Satanás ha pedido para zarandearlo, pero él ha orado para que su fe no falte. ¿Sí? Y habla de la palabra tentación en esa porción. Podría ser que la palabra tentación fuera también particular. Pasa de mí esta copa también podría ser una particularidad de esta porción, que Jesús está diciendo al Padre, Padre. Pero esta porción de pasa de mí esta copa está atada a un asunto que es lo más particular, la oración de Jesús. ¿Qué dice esa oración? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué sería, según esa frase, caer en la tentación? Ustedes lo dijeron. ¿Qué sería grupo 3? Micrófono para el grupo 3. Lore, ¿qué sería caer en la tentación? Es no hacer la voluntad del Señor. O sea, en ese momento la voluntad, Señor, sino
hacer No, la propiedad, la hacer propia nuestra voluntad. voluntad. Hacer nuestra voluntad. Y él les decía, pues también es otra particularidad que estábamos hablando, la tristeza, ¿no? Yo personalmente yo no entendía por qué les dice, por qué se quedaron dormidos de tristeza. Bueno, ese es otro punto que hay que mostrar, ¿no? Ustedes saben que la tristeza causa bajones espirituales. Puede llevar a una persona al suicidio. Ustedes saben que a Satanás le encanta enredar a la gente por ahí. Porque la tristeza está causando una autoconmiseración. Cuando una persona está en ese estado, nosotros tenemos que hablarle a su espíritu, porque probablemente los demonios tomarán de eso para atormentar. Entonces por eso tan clave cuando uno dice, mira, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces ya la tristeza no haya lugar, ¿sí? La tristeza causa desánimo, y miren, ese es el arma que Satanás va a tratar con dos cosas, o con la tristeza o con la euforia. Pero también hay gente que tiene niveles de euforia máximos, se enloquece. Y los que tienen tristeza máxima, se enloquecen. ¿Por qué con la euforia? Porque Satanás lo enreda con las cosas de este mundo. Fíjense, ellos están ahí viendo que todo el mundo los alaba y dicen, ay, vamos a gobernar. ¿Cómo es que vamos a gobernar? Pero después cuando les dijo, nada, los van a matar, ay, no, ay, se fueron tristes después de que les dijo que los van a matar, los van a perseguir, les van a pasar la mala. Pues claro, ahora, bonito como se va tejiendo el relato, ¿no? Porque uno veía que ellos estaban pensando, entraron a Jerusalén triunfantes, dijeron, no, esta vaina del negocio se nos compuso, aquí cada uno va a tener su pedazo, quién va a ser el principal, quién va a gobernar. Y Jesús les dice, al contrario, la cosa se va a poner mal. Vendan la espada para tener una capa. Y entonces ellos se vendan la capa para comprar una espada. Y ellos, se pusieron súper tristes. Y cuando van a orar, entonces ya estaban tan tristes que dijeron, al chorizo todo. Yo de nada vale servir al Señor. Cayó en la tentación. ¿Qué dice Adriana? En torno a lo que dijo Patricia, yo creo que la palabra tentación en el caso de Jesús es lo particular es la actitud de los discípulos que de forma hermosa, como para quitar toda la teoría de algunos teólogos que dicen que son escritos posteriores de escuelas lucana, mateana, etcétera, ellos narran sus embarradas. Y eso sería absurdo decir que es un invento, porque si uno Que inventa... son relatos míticos, ahí se da cuenta que no son relatos míticos. Exacto, no relata sus embarradas. Más Pero crónicas. lo nuevo aquí es que por primera vez se muestra que Jesús tiene tal grado de tentación, no como en el desierto que le respondió a Satanás, cual Iron Man, con la palabra. Pero aquí Jesús sí tiene una voluntad diferente a la del Padre, por primera vez. Y la novedad... Por primera vez tiene una voluntad diferente a la del Padre. Pues eso es lo que yo recuerdo en este momento que Jesús... Ojo, ¿no? Nuestras aseveraciones tienen una trascendencia sobre el grupo. Entonces jamás procuraremos hablar de manera absoluta. Yo cometo mucho ese error. Yo digo, todos los teólogos dicen, no es verdad, no todos los teólogos dicen. Digo, es que todas las iglesias, no todas las iglesias hacen negocios, no es verdad, ¿sí? Entonces, como yo tengo una duda, yo me reservo ese lado. Entonces, Perfecto, vemos una por dar el tentación consejo. fuerte, no digamos por primera vez. Vemos que Jesús está manifestando no querer hacer la una voluntad del voluntad Padre. diferente a la del Padre. Eso es demasiado novedoso. Que Jesús está diciendo que Él tiene una voluntad diferente a la del Padre. Y de ahí hay un elemento profundísimo, del cual no lo vamos a profundizar, pero si fuéramos teólogos profundizaríamos. Que la voluntad de Dios está compuesta por la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo
y la voluntad del Espíritu Santo. Y esas voluntades diferentes muestran que hay tres en la deidad. Fíjense que evité la palabra seres y evité la palabra personas porque no están en la Biblia. Dije que hay tres en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres tienen su propia voluntad. Eso es, queda uno ahí como, wow. Y que la voluntad del Hijo en la carne, pues no es una voluntad. Si digo aquí una palabra, ustedes me pegan. No es una voluntad absoluta, sino que se somete a la voluntad del Padre. Porque Él se ha hecho ¿qué? Hombre. De modo que la voluntad del Hijo no es una voluntad ¿qué? Dije absoluta por no decir perfecta para que no me peguen la vida. Porque Él está como criatura, como hombre normal, sintiendo miedo, sintiendo rabia, sintiendo angustia, angustiada hasta la muerte está mía. No, usted no se puede angustiar, porque eso es falta de fe. ¿Qué dice Viquisilla? Entonces fíjense todos los elementos tan ricos que tiene esta porción, ¿no? Es una porción es un momento crítico, es un momento de las entrañas, es un momento visceral. Dale. Lo que está reconociendo ahí Jesús es que Él depende del Padre, que es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que pensamos muchas veces que nuestro propio conocimiento, en lo que llamamos inteligencia, pero no, tenemos que reconocer que nosotros dependemos es de Él. Ajá. Y eso es lo que está en ese momento, lo que Jesús está diciendo, bueno, yo tengo mi voluntad, pero yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino yo dependo de la voluntad del Padre. Bueno, realmente no, la porción está mostrando que Jesús depende del Padre. Está mostrando esa lucha, esa angustia, esa agonía, ese momento tan crítico. ¿Sí? Reparta pan, no hay problema. Sane a los enfermos, no hay problema. Saque a los demonios, no hay problema. Entregue la vida. Entregue la vida muriendo en la cruz. Dice, angustiada hasta la muerte está mi alma. ¿Y qué diré en esta hora? Padre, pasa de mí esta copa. Él mismo está hablando de ese momento porque mire, esa agonía no comenzó. Eso es como en la historia del Principito, que él sabe que se tiene que dejar picar de la serpiente hace rato. Pero le está mamando gallo y dice, no, pues sí lo hago, pero ¿cuándo va a llegar ese momento, no? ¿Se acuerdan dónde está ese versículo de angustiada hasta la muerte está mi alma y qué diré en esta hora? Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué dice Juan? Micrófono para Juan, por favor. Estamos, fíjese, antes de elaborar las preguntas, nos hemos gastado un buen tiempo digiriendo esta porción. ¿Qué dice Juan? Pues quiero acotar algo que siempre he pensado respecto a esta porción y es ese pasa de mí esta copa y esa angustia, más que la muerte física, ¿no es por separarse del Padre? ¿Qué diremos? Porque igual el pecado de nosotros que fue echado sobre él ahí lo hace separar del Padre, por eso le dice, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que es porque él se va a separar del Padre? ¿Lo dice el texto? No lo dice. Ojo, cuando no lo dice el texto, podría ser que un texto más adelante lo diga. Beatriz. Yo lo diría, o sea, con lo que dice el autor de Hebreos, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Muy bien. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero fue oído, ¿no? ¿Y qué le dijo el Padre?
Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el padre dijo, sí, te estoy escuchando. ¿Qué? Tómatela. Chúpate esa mandarina. Duro, ¿no? Porque uno pensaría, no, el padre al hijo le va a decir todo que sí. Uy, no le diga a sus hijos todo que sí. No se les tire la vida. No se les tire la vida. Bueno, ya creo que aquí pocos tienen hijos chiquitines, pero todavía los tienen adolescentes. Sandra tiene hijos adolescentes. Hija chiquita, bien. Nietos, pero ya con los nietos es otra cosa. Los abuelos, no, ya nietos no tienen nada que ver. Paola con Isaac, por favor, ya Pipe está adolescente, pero todavía hay un poquito. Ya, bueno, Noelia, no sea tan perverso, tan malvado, tan corrupto, tan sinvergüenza. No le diga a su hijo todo. No deje que su hijo mande en la casa. No deje que él imponga su voluntad. Va a tener un problema mayúsculo. Jesús en los días de su carne le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Muy bien la porción de Hebreos. Ahí dice realmente que no es el temor a... Bueno, lo que pasa es que uno dice, bueno, ¿y qué es la muerte? Pues la muerte es la separación. Bueno, podríamos ahí elucubrar un poquillo, pero no lo vamos a hacer porque no es lo que nos compete en esta porción. Muy bien. Entonces, fíjense que la oración, entonces, ¿en qué debe consistir? Aarón. ¿En qué debe consistir entonces la oración? ¿Quién le pasa el micrófono a Aarón? El de atrás. No, ese no, no, Diani, devuelve ese. Ese es de adelante. ¿En qué consistirá, en qué debería de consistir nuestra oración? Ojo, según este pasaje. Bueno, cuando comenzamos a debatir la primera palabra, tomé en cuenta la oración y yo la subdividí en 4 partes. Ajá. Jesús sube y le hace una advertencia a los discípulos. Después llega y los exhorta como que, ay, bruto, ¿y usted qué le pasó? Entonces, la primera parte, Jesús usa la palabra oración para no entrar en tentación. La segunda parte, usa la palabra oración para pedir misericordia al Padre. La tercera parte es glorifica al Padre en la oración. Porque dice, sí, tengo miedo, pero que se haga tu voluntad. Y algo muy particular, que se arrodilló. Él se postró mostrando humillación, mostrando reverencia ante el Padre en esa oración. Y la tercera parte, para ser fortalecido. Llegó un ángel y lo fortaleció en esa oración. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra oración? ¿Qué deberíamos de nosotros pedir en la oración? Bueno, resumiendo todo. Aarón. Resumiendo todo, pedir al Padre que se haga su voluntad. Y se da cuenta que uno siempre en la oración que está pidiendo, que se haga mi voluntad. Estamos orando, pero pichamente. Pichamente en Colombia es mal. Estamos orando mal. En primer lugar, porque nuestra voluntad siempre es que imperfecta, mala, terrenal, de abajo, buscando las cosas de aquí, transitoria, conveniente. Pero la voluntad de Dios es que agradable y perfecta, aunque nos cause dolor. O sea, ¿se imaginan que el Padre le hubiera contestado a Jesús bien? Si no mueras por ello. Nosotros quedamos perdidos. Entonces nosotros realmente no sabemos cómo orar. La oración es un acto en el cual uno está, ¿qué? Entregándose a Dios. Y esa es nuestra oración. Señor, tú me conoces, ayúdame, Señor. Mira, estoy postrado delante de ti, Padre, yo soy un vaso de barro. Tú sabes qué es lo que yo quiero. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que uno quiere? Dios conoce todas las maldades de nuestro corazón. Ayúdame, Jesús. Señor, yo, pues sí, no quisiera, no nos metas en tentación. ¿Qué es no nos metas en tentación? No nos respondas la oración nuestra, sino más bien que se haga tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu voluntad, a entender tu voluntad, a comprender. O si no la entendemos, por lo menos que la hagamos, aunque no la entendamos.
Ayúdanos. Fíjese que la oración no está tanto pidiendo que el Padre obre, sino más bien que nosotros permitamos que se haga su voluntad. Y puede ser que la voluntad de Dios sea en un momento dura. Nosotros oramos por nuestra familia, Señor, que se conviertan. Y el Señor, ¿de verdad? Bueno, entonces voy a tocarlos. Ay, no los toques, no los toques. Entonces, ve. Entonces uno tiene que ser sabio. ¿Qué es lo mejor? Si no lo sabemos orar, bueno, Padre, haz tu voluntad, Señor. Bueno, muy bien. Sí, creo que el propósito con esta porción es aprender. Creo que la voluntad esta era la mejor. La oración nos sirve para acercarnos a Dios y nos libre de nuestra voluntad y si hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Que nosotros aprendamos que lo importante, que lo bueno, que lo clave es que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Para aprender a hacer eso, ¿qué necesitamos? Orar. Bueno, con base en eso, vamos a hacer preguntas de observación, análisis e interpretación. Por favor, van a hacer varias preguntas porque no puede repetir la pregunta del otro grupo. ¿Sí? Entonces, recuerden que tienen que decir qué pregunta. Hagan una cosa, que cada persona del grupo coja un versículo o dos versículos y saque una pregunta de observación de cada versículo de cada grupo, para que así puedan tocar todos los versículos y no nos vayamos a repetir, porque hacen las dos preguntas de los dos primeros y todo el mundo ya queda ahí. Dos preguntas de observación sacaremos al final por grupo, dos preguntas de interpretación, dos preguntas de aplicación. Vamos ya. Y los que están en internet, por favor, lo mismo. Me da lástima borrar porque hay muchas palabras claves ahí, pero bueno. Entonces, fíjese, ahora las particularidades van a contribuir hacia el propósito de la porción. ¿Sí? El ángel, la angustia, el dormirse, el levantarse, todo ya contribuye. Ah, esto va. Entonces, ¿cómo hago que las preguntas resalten eso? A ver, ¿cómo va nuestro grupo de internet? Bueno, ¿listos? Muy bien. Vamos a comenzar con el grupo 2. Dale, Esteban. La primera pregunta que sacó una de nuestras integrantes del grupo fue la siguiente. ¿Qué pide Jesús al Padre? ¿La lechuza? Pastor, ya estaban en silencio. Usted que es sordo, yo sí escucho las cosas. Dale. La primera es, ¿qué pide Jesús al Padre? ¿Qué pide Jesús al Padre? ¿Qué pide Jesús al Padre? Pasa la pregunta a Lina. A Natalia. Natalia, ¿qué falla le ves a esa pregunta? La lechuza hace... ¿Qué falla le encuentras a esa pregunta o la encuentras buena, pertinente, correcta? Estamos comenzando en un grupo de estudio y lanza Esteban esa pregunta. ¿Qué pide Jesús al Padre? Pues yo creo que iría como a la mitad del grupo, pero pues sí es pertinente la pregunta, pero no bueno, tan en primer lugar, no es una pregunta. Acuérdense que nosotros llevaremos el grupo de estudio como en una ola, ¿no? En un descenso hasta que ya estalla la ola. Entonces, para comenzar un grupo, ya me estoy tirando de un grupo porque ya lo llevé a un punto central. Yo tengo que alimentar el grupo con preguntas. Es trampa porque solo vamos a poder decir 2 preguntas, sacamos como 8 preguntas. No, estamos precisamente yo estoy utilizando la precocidad de Esteban para enseñar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener todo eso en cuenta. ¿Cómo desarrollamos las preguntas? Las preguntas no pueden ir de una al punto central, porque no es así en los textos. Antes el texto ha preparado la cuestión.
Y nosotros con las preguntas vamos preparando, vamos haciendo este sancocho para que la cosa, ¿sí? Entonces nosotros hemos de aprender a dosificar cómo van las preguntas. Ahora, ¿qué más decía Lina? ¿La pregunta te parece bien formulada? Está bien formulada, pero no iría al principio, eso fue lo que dije. ¿Qué pide Jesús al Padre? Es demasiado abierta, demasiado ambigua, ¿sí? Claro, hemos leído el texto, pero es demasiado ambiguo. Entonces diría como que pide Jesús al Padre mientras está orando en el Monte de los Olivos y bueno, algo más. Tampoco tan específica, pero sí llevar un poco más. Entonces, muy bien. Otra pregunta de observación. Son dos preguntas. Otra pregunta, voy a borrarla porque... Estamos haciendo preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta que harían ustedes de observación? Pero la primera pregunta que haríamos sería, ¿a dónde iba Jesús? ¿A dónde iba Jesús? ¿Sí? Bien. ¿A dónde iba Jesús? Respuesta, Esteban. Monte de los Olivos. ¿A dónde iba Jesús? ¿Por qué piensas que es pertinente esta oración, esta pregunta? Porque no pregunta pertinente, perdón, hablé mal. Atención. Si ustedes hablan, la cosa se pone pesadísima porque le da un dolor de cabeza por eso con los perros ladrando y los niños llorando. Y las personas discapacitadas atropellándole a uno con las sillas. Bueno, perdón. ¿A dónde iba Jesús? ¿A dónde iba Jesús? ¿Qué buscan ustedes con esa pregunta? Pues así inicia la historia, porque él está yendo a orar y sí, o sea, como poner en contexto la situación, que ellos fueron a cierto lugar. Bueno, simplemente para ambientar un poquito la historia, ¿no? ¿A dónde iba Jesús? ¿Sí? ¿A dónde iba Jesús? Bien, siguiente grupo. No, ustedes es que tienen los micrófonos acá todos. Por favor, Nata, pásale ese micrófono a los de atrás, que ese no es de este grupo. Una pregunta de observación. ¿Por qué les dijo que oraran? ¿Por qué les dijo que oraran? ¿Por qué les dijo que oraran? En el mismo grupo, ¿habría una mejor forma de elaborar esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Para no caer en tentación. Para que no entraran en tentación. Entonces, ¿cómo elaborar mejor la pregunta? ¿Para qué les dijo que oraran? ¿Para qué les dijo que oraran? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Para qué les dijo Jesús que oraran a los discípulos? ¿Para qué? ¿Para qué les dijo Jesús que oraran a los discípulos? ¿Está bien elaborada esa Que oraran pregunta? los discípulos. Está como cruzado el sujeto y el objeto y el ¿Para qué predicado. les dijo Jesús a los discípulos que oraran? ¿Para qué les dijo Jesús a los discípulos que oraran? ¿Para qué les dijo Jesús a los discípulos que oraran? Para que no entraran en tentación. ¿Sí? ¿Para qué les dijo Jesús a los discípulos? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta, Armando? Para nuestro asunto central. No, pues ahí también íbamos hasta ahora como es el segundo versículo, como para ir entrando también. No. ¿No? Desde el principio nosotros ya sabemos para dónde vamos. Es más, las preguntas de introducción son las que van preparando para lo fuerte. ¿Sí? Cuando van a hacer, aquí está el ingeniero, cuando van a hacer una obra, lo más importante no es lo que se ve, lo más importante es lo que no se ve, las bases. Entonces nosotros de una vez tenemos que establecer qué elementos hay aquí que son claves. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer versículo dice, y saliendo se fue como solía al monte de sus discípulos, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué elementos ahí son claves? Nora, ¿qué elementos de ese versículo primero son claves? Que él siempre iba al monte a orar. Sí.
y que al ver esa actitud del Señor Jesús, los discípulos le siguieron. ¿Sí? ¿Eso tiene que ver con el punto central? Claro que sí. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos preguntas que enfaticen ese elemento? ¿Cómo hacemos para sacar preguntas? Una pregunta de observación con base en eso. Una. ¿A dónde solía ir Jesús a orar? Pero, si ¿qué es lo que quieres enfatizar con esa pregunta? Que iba al monte de los olivos. ¿No? Si Jesús ora en los olivos, ¿qué importa? Si ora en el valle, ¿qué importa? En el monte de la calavera, ¿qué importa? En el monte del Sinaí, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante de ahí? Ir a orar. Ir a orar es lo importante. Sí, la clave es solía. Solía. Acostumbraba, como era su costumbre, como regularmente hacía, como Jesús tenía siempre en mente. Entonces, si yo lo que quiero enfatizar es eso, ¿cómo formularía esa pregunta? Lee, ¿cómo formularías tú esa pregunta para enfatizar que lo que Jesús hace del Monte de los Olivos, que es orar, es una costumbre en él? Entonces se dan cuenta que ahora la pregunta hay que cesarla, hay que pensarla. Pregunta, ¿qué son? Yo me muerdo la lengua para no molestar a la vida de Adriana, crean que estoy haciendo un sacrificio, porque ella me da papaya. Entonces, bueno, me da papaya en Colombia, es propicia. Estamos hablando de unos elementos. Jesús, como era su costumbre, iba al monte de los olivos a orar y sus discípulos le seguían. La pregunta de observación, que no hemos elaborado, por tanto no podemos discutir contra la pregunta, porque no la hemos elaborado, y no podemos decir que es de análisis, porque no la hemos elaborado. Y además estamos hablando de estos elementos, de modo que esa pregunta necesariamente tiene que ser de observación, porque está tocando los elementos que están en el texto y que se van a responder con los elementos del texto. Ahora, de todo eso hay varias cosas para destacar, pero queremos destacar en este momento que Jesús solía ir a orar en el monte de los discípulos. Entonces, ¿cómo hacemos para destacar eso? Con una pregunta de observación. ¿Se te ocurre, Lee? ¿Quién tiene una idea? Bueno, ya has participado. Primero Paola y después Lorena. Y después pásenle esta para Lorena y el de atrás para Paola. Y ahorita Vicky también. Pao, por favor. Se podría preguntar qué acostumbraba o qué solía hacer Jesús cuando iba al Monte de los Olivos. ¿Qué sería mejor preguntar? ¿Qué solía hacer Jesús o qué acostumbraba a hacer Jesús? Claro, porque nosotros estamos hablando en Reina Valera, pero necesitamos que la gente nueva entienda. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Sí? ¿Qué era lo que Jesús acostumbraba a hacer en el Monte de los Olivos? Podía hacer antes, ¿a dónde iba Jesús? Al Monte de los Olivos. Bien. ¿Y qué acostumbraba a hacer allí? Fíjense que estoy dividiendo la pregunta y al hacer eso está enfatizando. ¿Sí? ¿A dónde iba Jesús? Quiere decir que tenía un lugar regular para ir. Al Monte de los Olivos. ¿Y qué acostumbraba a hacer allí? Respuesta, orar. En esa versión. ¿Sí? Pero en el texto, como leímos todo el texto sí dice que es, como era su costumbre. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, tienen razón, no se preocupen, tienen razón. Pero es una pregunta de observación. ¿Cuál era la costumbre de Jesús?
Entonces podíamos hacer la pregunta, está muy bien lo que está diciendo Adriana, ¿a dónde solía, cuál era la costumbre de Jesús? Ir al monte de los olivos. Después diremos a orar, ¿qué fue a hacer? Pero solamente, ¿cuál era la costumbre de Jesús? Ir al monte de los olivos. ¿Y quiénes lo seguían? Los discípulos. ¿Sí? Ya, hemos visto dos preguntas de observación. Grupo 3. Grupo 3, ¿dónde está? Aquí. Grupo 3, perfecto. Pregunta de observación del versículo 40. ¿Entiende por qué estamos enfatizando eso? Porque estamos mostrando que la oración para Jesús es un asunto de costumbre, de regular. O sea, no sé si hablar de costumbre, sino que era parte de su vida. Versículo 40. ¿Qué les dijo en aquel lugar? ¿Qué les dijo en aquel lugar? ¿Cuál es la respuesta? Y prende el micrófono, por favor, Blanquita. ¿Y qué es lo que está buscando con esa, qué están buscando ustedes con esa pregunta? ¿Qué? El propósito es. Lore, ayúdenle a Blanquita. Pues la pregunta de observación, bueno, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Blanquita preguntó, ¿qué les dijo en aquel lugar? Entonces, es importantísimo porque es lo que él les está pidiendo a los discípulos, que les ayuden a orar para que no se haga la voluntad de nosotros, de ellos, sino la de Dios. Él les está pidiendo a los discípulos que le ayuden a orar para que no se haga la voluntad de Dios. No. O sea, él les dice la palabra, pues la palabra clave que nosotros escogimos, que era orar para que no entres en tentación, el propósito de la porción. Mire cómo es la mente del hombre. Nosotros elaboramos todo un ejercicio de 1 hora para establecer el propósito de esa porción. Y fíjense que nosotros tercamente nos quedamos en lo que nosotros formulamos. No me gustan los perros en la iglesia. Entiende que es una cuestión de la naturaleza. Ustedes saben que a los pilotos de los F-16, los aviones de guerra de Estados Unidos, lo que más se les dificulta es aprender a eyectarse. O sea, que si el avión está fallando, salgan volando. Porque el hombre no quiere cambiar. La persona no quiere cambiar, la persona tiene dificultades en transformar. Y arrepentimiento es eso, cambiar. Entonces, como ellos ya establecieron su propósito y no quisieron cambiar su propósito, siguen dirigiendo las preguntas a su propósito. Nosotros hemos de aprender, lo que estamos haciendo aquí en grupo, tenemos que aprender a hacerlo solos. Pero tenemos que decir es el propósito que el texto dice, por encima de nuestro propósito. Eso es una dificultad. Hay que vencer eso. Eso es lo que estamos haciendo con este ejercicio. Muy bien. Muy bien. Solamente estamos viendo el propósito de las preguntas. ¿Cuál sería el propósito? Bueno, dice, ¿para qué les dijo que oraran? Para que no entren en tentación. La pregunta después que hicieron, después, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos cuando llegaron a ese lugar? ¿Qué les dijo? Que oraran para que no entraran en tentación. Hay dos ideas ahí. Yo las separaría. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran los discípulos? Que oraran. ¿Para qué les dijo que oraran? Para que no entren en la tentación. Porque toda esta parte nos está llevando al punto importante. Entonces ya separé, ya no me queda en la mente como que todo está pegado como un pasticho, sino que yo digo, ¿qué les dijo Jesús que hicieran? Que oraran. ¿Para qué les dijo que hicieran eso? Para que no entraran en tentación. Bueno, claro, ahí yo podría poner una pregunta de análisis o una pregunta de aplicación.
¿Sí? No sé si la pregunta de aplicación ya sea pertinente en este momento, eso es lo que yo tengo que empezar a mirar. Pero, por ejemplo, con base en ese versículo, Alejandra, ¿qué pregunta de aplicación se podría hacer ahí? Alejandra. Y ojo, mire, además este ejercicio nos está enseñando cómo hacer los grupos de estudio, porque lo importante de los grupos de estudio no es que usted aprenda a hacer preguntas, lo importante de los grupos de estudio es que usted aprenda a escuchar las respuestas, porque dependiendo de la respuesta es que el grupo va a tener vida, porque usted saca una lista, ¿qué dijo Jesús que hiciera? ¿Cuántos habían en el aposento alto? Y no crea, yo he asistido a muchos grupos donde así hacen las preguntas. Entonces una cosa ahí cacofónica que ni siquiera están escuchando al otro, que no hay interés. No hay interés por lograr que los demás tengan la vida. El interés es hacer las preguntas correctas para mostrar que yo soy un erudito bíblico. Según la perícopa, aquí en esta mayéutica que estamos realizando en este grupúsculo de estudio, ¿cuáles fueron las logias de Jesús para agarrarlo a patadas? No, ¿cómo hacemos que esto sea amable, vivo, fresco? ¿Cómo hacemos que las preguntas no sean tan académicas, sino que sean como en una conversación, que vayan surgiendo, que tengan un tono más natural, más familiar? Bueno, Aleja, ¿qué preguntarías tú de aplicación? ¿De aplicación? En ese versículo. ¿Por qué orar nos ayuda a no entrar en tentación? Esa es de análisis. De análisis. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en tentación? Esa es una excelente pregunta, pero todavía el texto está muy crudo para poder hacer una pregunta tan profunda. Claro. Entonces, y está ahí la pregunta de análisis, porque obviamente que Jesús le dijo que no entre en tentación y la pregunta, y bueno, ¿y qué es tentación? ¿Y por qué es eso? Y bla, 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 bla. Y una persona nueva que no estuvo en el grupo de estudio anterior. Y entonces yo tengo que tener la sabiduría de cómo voy manejando mis cartas. Pero puede hacer una pregunta de aplicación. ¿Qué debemos hacer cuando estemos en tentación? ¿Podría ser también? ¿Qué debemos hacer cuando estemos en tentación? ¿La pregunta está bien formulada o no? Porque la idea no es estar en tentación, la idea es no entrar en tentación. La misma pregunta, mejorada, ¿cómo quedaría? ¿Qué debemos hacer para no entrar en tentación? ¿Qué debemos hacer para no entrar en tentación? ¿Qué? Orar. Sencilla, ahí está, tal cual como estaba formulada, ¿sí? Cualquiera la puede. ¿Qué debemos hacer para entrar en tentación? Orar. O, mejor aún, para darle más autoridad. ¿Qué recomienda Jesús que hagamos para no entrar en tentación? Orar. Entonces ya tiene la pregunta más autoridad, porque aquí no está hablando cualquier tonto. Es Jesús el que está hablando. Muy bien. Grupo 4. Que se habla. Perdón. No puedo ser odioso. Versículo 41, una pregunta de observación. ¿Dónde está el grupo 4? Acá. Sí, muy bien. ¿Qué tan lejos estaba Jesús? ¿Qué tan lejos estaba Jesús? Respuesta. 40. Bueno, acá dice se alejó un poco de ellos, pero en otra versión. A un tiro de un poco. Sí. Según la versión que leyeron. O a un tiro de piedra. Pat, atención todos. La lechuza. Atención, la lechuza. Pat, ¿qué buscan ustedes con esa pregunta? Que nos contribuya al propósito final del estudio. O sea que Jesús como que se apartó de ellos para ir a orar. ¿Quién del grupo propuso esa pregunta? Adriana, ¿por qué? ¿Cómo contribuye esa pregunta al... Esa pregunta contribuye para entender qué tan alta, qué tan agudo era el clamor de Jesús cuando oraba al Padre, que Lucas se enteró del chisme, porque eso ambienta el nivel de angustia que tenía Jesús.
Jesús no está orando calladito, sollozando, está orando a gritos. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿a qué distancia se apartó Jesús de los discípulos a orar? A un tiro de piedra. ¿Cuánto será un tiro de piedra? ¿Sí? Tiro de piedra además del hijo de un carpintero. No se preocupe que no se lo tiré a nadie. No, 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 fue al vacío. No, no me lo tiró a mí. No, fue al vacío, fue al vacío. Más o menos nos dio como 12 metros. ¿Sí? Nos dio como 12 metros. ¿Qué dice Aarón? ¿Ah? Ah, pero porque usted es preparador físico, viejo, tiene brazo aquí de King Kong. Pero es importante lo que él dice porque ¿Sí? Jesús era el hijo de un carpintero, por lo tanto él era carpintero, Jesús era un hombre fuerte. Pero ojo, ojo, ahí no dice en el texto a un tiro de piedra de Jesús. Si ustedes van a los llanos orientales en Colombia, antes la gente daba las distancias en tabacos. O sea, ¿a cuánto queda la hacienda de la Milagrosa? A 2 tabacos. Para alguien de la ciudad eso no tiene sentido. Pero ¿sabe cuánto dura un tabaco? Pues madre, un tabaco dura un poco de tiempo. Un tabaco, bueno, su merced que ha fumado tabaco, ¿cuánto dura un tabaco? Tanto que la gente se aburre y lo apaga y un tabaco puede sí. Pero un tabaco puede durar 3 horas un tabaco. ¿Cuánto dura un tabaco? 1 hora. O sea que a 3 tabacos queda 3 horas. Entiende que para la gente del momento es una distancia conocida que no está dependiendo de la fuerza del brazo, ¿sí? Sino que es una medida conocida. Algunas versiones ya deben decir, estaba a 12 metros, estaba a 15 metros, ¿sí? Más o menos la distancia es 12 metros. Pero el evangelista sí resalta que se retiró a orar, pero ellos escucharon la oración. De modo que, ¿cómo fue la oración de Jesús? Hay gente que nos ha criticado aquí porque en las vigilias apagamos la luz y oramos en voz alta. Pero usted entiende que son los que siembran cizaña. ¿Usted qué le importa si Jesús oraba con clamor y con gritos? Y yo no sé si usted lo ha hecho en la oración de clamor, pero hay una diferencia. Señor, y sí, uno se olvida de todo el mundo y no se preocupe, si usted está gritando igual, a usted no le molesta. Pero uno tiene que preguntar, ¿qué es lo que espiritualmente está pasando en una persona que le moleste la oración de otra persona? O hay gente que se pone a escuchar las oraciones de los demás. De verdad. No, yo le cuento mis historias pastorales. Los sembradores, voy a hacer un día una predica que se llame Los sembradores de cizaña. Hijo, es que eso es mucha maldad. Hay algo ahí que se está moviendo mal, ¿sí? Pero obviamente, la pregunta es pertinente, la pregunta es de observación y la pregunta tiene un propósito. Decir que Jesús está orando con las entrañas. Que Jesús está orando. Entonces, ¿a qué distancia? Pero ojo, esa pregunta yo no la puedo dejar huérfana. ¿Cuál sería la pregunta complementaria a esa pregunta, Francis? Francis. No importa si es de observación, no importa si es de análisis o no importa si es de aplicación. Sería si los discípulos escucharon la oración de Jesús. Si fue audible a los oídos de los discípulos. ¿Fue audible la oración de Jesús? La respuesta, esa es una pregunta de análisis. La pregunta es decir, sí fue audible. ¿Por qué? Pues porque ellos están contando que oró. Si Lucas no estuviera contando que oró, pues Lucas no hubiera sabido que oró. Los que le contaron el chisme fueron los discípulos. ¿Sí? Estamos enfatizando. Hay que hacer otra pregunta. No se puede dejar esa pregunta huérfana. Toca hacerle una pregunta complementaria. Muy bien. Grupo 5. Una pregunta de observación del versículo. Bueno, otra pregunta de observación ahí buena del versículo 41 sería, ¿cómo oró Jesús? De rodillas. Y hay que hacer otra pregunta de análisis.
¿Por qué? ¿Por qué ora uno de rodillas? Sandra. Micrófono para Sandra. ¿Dónde está el micrófono? Ay, tan linda. Gracias. Sandra, ¿por qué? Esa pregunta es de análisis. Esa era la pregunta que decíamos nosotros, la actitud de Jesús, porque pues es reverente, es humillarnos a Él, clamarle. De rodillas es la lechuza. Hace. ¿Qué está mostrando una oración de rodillas? Dime. Reverencia al Señor. Con micrófono, por favor, para la gente. Reverencia, humildad, que Él es todo para nuestra vida, declarar, no, todo. Entrega, abandono, amor, todo. Que uno reconoce, sabe que, mire, aquí el que manda es su merced. Yo no sé si usted alguna vez se le ha arrodillado a alguien. Sí. Mire lo que causa esta pregunta inmediatamente. ¿Se da cuenta el poder de la pregunta? Porque los que no lo hemos hecho dicen, no, yo no me arrodillaría ante nadie. Y los que lo han hecho dicen, tan pendejo, yo como me arrodillé esa vez. ¿Sí? Pregunta, solamente por saber, ¿quiénes aquí se le han arrodillado alguna vez a alguien? Mire, son muy pocas personas. Son muy pocas personas. Pregunta de aplicación. Nora. De aplicación. Pregunta de aplicación. Ojo. Nora, ¿alguna vez te le has arrodillado a alguien? No. ¿Pero has llegado alguna vez a una situación extrema donde tú has sentido, que esta situación está extrema? Sí, claro. ¿Y por qué no te le has arrodillado? Pues porque yo siempre me he pensado que uno debe arrodillarse, pero ante el Señor, que es el que tiene la solución para las cosas. No, ¿por qué no te le has arrodillado a nadie? ¿Por qué? Antes de ser cristiana, ¿te arrodillaste a alguien? Por mi orgullo. Por el orgullo. Porque uno dice, ve, ¿qué quiere que me le arrodille? ¿Usted ha visto cuando a alguien lo están amenazando de que le van a quitar la vida? La persona se arrodilla. A no ser que sea bien berraco como Juan Charrasqueado. Se sabe que yo no me voy a arrodillar, mátenme. Como quiera yo moriré de cara al sol. Pero fíjense esta pregunta, de la forma como estamos haciendo, en lugar de hacer la pregunta, ¿cómo se arrodilló? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se arrodilló? Ya, no. Sino que estamos esculcando la pregunta para lograr poner en el grupo de estudio el sentir, la fuerza. Porque uno lee siempre, Jesús se arrodilló, sí, no importa. Pero cambia cuando uno le dice, venga, ¿usted se le ha arrodillado a alguien? No, yo no me le he arrodillado, y uno piensa, ni me le arrodillaría. Ni me le arrodillaría a nadie. ¿Pero por qué? Por orgullo. Por dignidad propia. Por amor propio. No, yo no me voy a arrodillar, viejo. ¿Qué dice Lina? Pero fíjense la fuerza que adquiere el asunto de la genuflexión. Mire cómo se vuelve esto visceral. Y dice, y si uno se arrodilló, no, es una maravilla. Si no se ha arrodillado, una maravilla. Pero es que ahí en medio del orgullo, que uno dice, yo no me le arrodillo a nadie ni me le arrodillaría, pero a Dios sí. Yo sí me he arrodillado ante Dios. Ustedes saben que hay gente Entonces depende de quién va la pregunta. Que ante Dios no se ha arrodillado. Y hay gente que no, que hay gente que ora sentada, hay gente que ora de pie, hay gente, pero arrodillarse, no. Jesús se arrodilló ante el Padre. Esa es la fuerza que queremos imponer. Estamos buscando aquí que todo nos lleve hacia el asunto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pregunta de observación del grupo. ¿Estábamos ahí? ¿Ustedes la hicieron? No, iban a hacerla. Van a hacer la pregunta del versículo 42. Pregunta de observación. Lucerito. Ya, se nos acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? No, pero haz la pregunta. ¿Qué le dijo Jesús al Padre que pasara en él si era posible?
¿Qué le dijo Jesús al Padre que pasara de él si fuera posible? Esa pregunta, ¿bien elaborada o mal elaborada? Responde Mediana, desde el mismo grupo. ¿Está bien elaborada o está mal elaborada? No te dé pena decirle no está mal elaborada, aunque sea el mismo grupo. ¿Qué piensas de esa pregunta de observación? Pues no sé, o sea, creo que pues yo la entendí porque pues me la volvió a leer, pero está como muy larga. Está como muy larga, está como muy enredada. Entonces yo tengo que examinar si la pregunta está muy larga, muy enredada, si yo la puedo dividir. O si la puedo sintetizar, cómo hacer la pregunta más precisa. ¿Podías hacer la pregunta más precisa, Lucerito? ¿Qué le pide Jesús al Padre que pase de él? ¿Qué le pide Jesús al Padre que pase de él? Pero ojo, es que el problema es que nosotros estamos haciendo una pregunta en Reina Valera. ¿Cómo se la hacemos más familiar a la gente? Y por eso sería bueno leer, por ejemplo, ese versículo en otra versión. Y después de leer en otra versión, ahí sí formular la pregunta. Otra versión de ese versículo, por favor. ¿Dónde está el otro micrófono? Ahí, lee por favor otra versión. Del versículo 42. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cómo preguntarías esa misma pregunta en esta versión? Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús ¿qué le pide Jesús? ¿De qué le pide ser librado Jesús? ¿De qué le pide ser librado Jesús? ¿O qué le pide Jesús al Padre? ¿Qué es eso? Que pase de él esa copa, o que no lo haga beber ese trago amargo. Pregunta de, ahí necesitamos una pregunta de análisis. ¿Cuál sería la pregunta de análisis, Lucerito, que acompañaría esa pregunta? ¿Cuál sería la copa? ¿Podría ser una? ¿A qué se refiere la copa? Importantísima esa pregunta, porque la gente queda en el aire, ¿sí? Hay gente nueva, entonces necesitamos saber cuál es la copa. ¿Cuál es la copa de Lucerito? La copa es por la amargura que iba a pasar, la muerte que iba a llegar, la muerte cruz. De cruz. La muerte de cruz. Él está diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si quieres, aparta de mí esta. Es demasiado bonito Jesús con el Padre. Porque no le dice, Padre, aparta de mí esta copa. No. En primer lugar le dice, Padre. Fíjese que le da dos opciones, o sea, como dos, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero se parece a sus hijos pidiéndole cosas, ¿no? ¿Se da cuenta usted cómo malcrió a sus hijos? ¡Wow! Yo estoy asustado, güey. ¡Mamá! No puedo decir ningún ejemplo porque usted piensa que estoy echando vaina. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Mamá, si quieres, me podrías ayudar a buscar mis zapatos, pero no te preocupes, si estás ocupada yo lo hago. Y está hablando Dios al Padre. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Qué es la copa? Y después le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Qué pregunta, otra observación harías en ese mismo versículo? ¿Qué voluntad debemos hacer? Esa es de análisis. De aplicación. Aplicación. ¿Sí? ¿Qué voluntad debemos hacer? De aplicación. Sí, ahí el énfasis. ¿Cómo enfatizamos lo de la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre? ¿Sí? Pero, ¿qué le pide al Padre? Que se haga la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Pregunta de análisis. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre, Lucerito? Que Él fuera a la cruz. Que la bebiera. Increíble, a mí me impacta mucho lo que dice en otro, no sé en dónde lo dice, si es en Juan, no sé lo que dice, que de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y qué diré en aquella hora? Padre, pasa de mí esta copa.
Sí, porque la angustia está desde antes. Y él está, fíjense que él está diciendo, ¿qué voy a hacer? Voy a sacarle el cuerpo a eso, y cuando ya está en el punto dice, le voy a sacar el cuerpo. Sí, qué humano Jesús. Bueno, entonces se acabó el tiempo. Pero entienden que todas las preguntas tienen que estar direccionadas. Beatriz. Micrófono para Beatriz. Para la próxima clase, que es Lucas 47 al 53, por favor, traiga cada uno ya el propósito, porque perdimos una hora en el propósito. Entonces necesitamos desarrollar. Háganme un favor, alguien que coordine ahí en el grupo donde está los WhatsApp, y entonces establezcan ahí en ese grupo los WhatsApp. Y entonces vamos a tratar de trabajar con los mismos grupos la próxima semana. Y para que ya todos vengan con el propósito, ¿sí? Por favor, alguien coja ahí los WhatsApp de todos, de los WhatsApp de ese grupo, para que podamos trabajar la próxima semana. Ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Iglesia, ¿no? Todas las historias, al grupo que yo tengo están asistiendo personas muy nuevas. Entonces yo voy a ejemplificar esta noche que tengo el grupo con o sea, de una manera muy breve voy a narrar lo que le pasó a Abraham con el hijo. Y lo voy a hacer porque todo el tiempo estuve pensando en eso. O sea, como en el ejemplo de Abraham con el hijo. Gracias. Yo voy a contar una historia de mi abuelita que era terca. Preguntas de observación mientras cada uno coge los datos, por ejemplo. ¿Quién se apareció ante Jesús? Un ángel. ¿Qué hizo el ángel? Lo fortaleció. ¿Quién envió el ángel? Análisis. ¿Cómo estaba Jesús? En agonía. ¿Qué hacía cuando sentía más agonía? Oraba más intensamente. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando estemos en agonía? No se acueste a dormir. ¿Cómo Lucas describe la agonía de Jesús? Diciendo que caían, yo no sé si usted ha estado en agonía sudando. Imagínense, tiene que ser mucha agonía para sudar. ¿Qué dices, Armando? Yo tengo una pregunta, es ¿por qué Jesús se apartaba a orar? ¿Por qué no oraba con ellos? Porque no es que ellos se ponían a hablar entre ellos, a chismosear, como ustedes hacen ahorita, no le dejaban concentrarse. Es porque él siempre se apartaba, él dice que él se iba y quedaban ellos ahí. ¿Se acuerdan que dice en lo secreto? Que en lo secreto no es a baja voz, sino en lo secreto es en intimidad, para buscar intimidad. Esa es la respuesta, es una respuesta de análisis, una pregunta de análisis. Y está buena, ¿por qué se apartaba de Jesús? Para tener más intimidad. Usted no ha visto que usted está hablando por celular, está en un grupo, está todo el mundo hablando y dice, perdón. ¿Y qué? ¿Por qué se aparta? Hola, mi amor linda. Aquí, para tener más intimidad. Muy bien. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús volvió de orar? Estaban durmiendo. ¿Qué causó que ellos se durmieran? La tristeza. ¿Por qué creen que la tristeza causó que se durmieran? Es una pregunta de análisis, pero hay que recordar lo que está pasando atrás. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús? Que se levantaran. Y de nuevo, ¿qué les reiteró? Para que no entraran en tentación. Que oraran. ¿Qué debemos hacer nosotros para no entrar en tentación? Y si tenemos más agonía, ¿qué debemos hacer? Orar más. ¿Y qué debemos pedir en nuestra oración? Que no se haga nuestra voluntad sino la de Dios. Y eso va a ser que, perfecto. Entiéndalo. La voluntad de Dios va a ser, es la mejor oración. Por eso en el Padre Nuestro está eso. Hágase tu voluntad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias por este tiempo tan precioso, Señor. Padre, tú nos has enseñado a orar. Ayúdanos a orar de esa manera. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a clamar cuando
antes de entrar en la tentación, para que no entremos en la tentación. Ayúdanos a clamar, Jesús, a suplicar, a pedir, Señor, con reverencia, con total entrega a ti, Señor, sabiendo que tú tienes, Señor, en tus manos las llaves de toda nuestra vida. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.